Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no? Que se está realizando sobre los materiales de carbono, ¿no? En sí, me gustaría centrar un poco más esta presentación en lo que es el grafeno, que es un material que recientemente fue descubierto, ¿no? Y es el material con el cual vengo trabajando ya como unos 8 años. Yo trabajo en la Universidad Federal del ABC en Sao Paulo, Brasil, ¿no? Trabajo ya unos 5 años en esa universidad, he hecho varios estagios fuera, generalmente en Europa, y unos 8 años más o menos ya dedicados completamente al grafeno. En mis tesis de doctorado he enfatizado bastante el estudio del carbono. Entonces, cuando vino Lisbeth, ¿no?, al laboratorio, me interesó bastante el trabajo de extraer, ¿no?, el carbono de las minas e intentar ver las aplicaciones que puede tener este material, porque es un material muy interesante para aplicaciones tecnológicas, debido a las propiedades mecánicas que él tiene, propiedades electrónicas, propiedades de transporte eléctrico, solo que necesita ser en grande parte purificado, necesita extraerse el tipo de carbono, que es lo que he visto que a veces se puede confundir, ¿no?, porque se tiene un carbono que no necesariamente es puro en un tipo de estructura, ¿no? Como vamos a ver aquí en el seminario, ¿ya?, voy a mostrar en sí lo que es el carbono, ¿no? Bueno, el estudio del grafeno comienza en sí en el 2004 en el mundo, en la Universidad de Manchester. El grupo del profesor Gain y Novoselov, a quienes conocí personalmente, ellos comenzaron a sintetizar a partir de grafito tridimensional, ¿no? Consiguieron extraer una única camada, como pueden observar aquí, una única camada o capa de átomos de carbono, un plano totalmente atómico, ¿no? Esto de aquí es extraído a partir del grafito, ¿no? El problema en física era la estabilidad, tener un sistema que llamamos bidimensional, ¿no?, y poder tenerlo a temperatura ambiente y en condiciones ambientales, ¿no? Existe un físico teórico que había determinado, inclusive el propio Feynman, premio Nobel, ¿no?, que no existiría un material en la naturaleza que pudiese ser soportado, ¿no?, las condiciones ambientales, totalmente bidimensional y que mantenga esas propiedades que le llamamos propiedades balísticas, un sistema totalmente limpio y puro, ¿no? Pero esto fue posible gracias a estos físicos, ¿no?, profesor Gain y el estudiante en la época de doctorado, Novoselov, ¿no?, lo cual, al momento que ellos consiguen sintetizar, tener el sistema totalmente bidimensional, tener los átomos, ¿no?, que estamos hablando de dimensiones de 4 angstroms de espesura, ¿ya?, se consigue sintetizar y observar entre las propiedades asombrosas que se puede tener la alta movilidad de los electrones dentro de este material, ¿no? Las aplicaciones que fueron dándose debido al estudio de este material generaron al final el premio Nobel en el 2010 en física, ¿no? Y es así como el grafeno se vuelve famoso, vamos a decir, ¿no? ¿Ya? Entonces partimos del carbono. El carbono, como sabemos, lo conocemos desde la tabla periódica, ¿no? Él se encuentra al lado de semiconductores muy famosos como el silicio y el germanio. Y esto es debido al tipo de estructura electrónica que estos poseen entre ellos, ¿no? Tenemos 4 electrones de valencia, ¿no?, los cuales se ordenan de esta forma en el caso del carbono, que es más o menos similar al caso del silicio y del germanio. Peculiarmente, el carbono, que conocemos también como el elemento de la vida, ¿no?, él se presenta formando 3 tipos de hibridizaciones. Es decir, los 4 electrones que se encuentran en la banda de valencia, ellos pueden formar, ¿no?, o enlazarse con otros 4 electrones formando una especie de tetraedros, ¿no?, como podemos observar aquí, de una forma tridimensional y totalmente ordenados. Sería la parte cristalina, ¿no?, en este caso, de lo que es llamado el diamante, formando enlaces muy fuertes. Estos enlaces muy fuertes son los enlaces más fuertes conocidos aún en la naturaleza, ¿no?, que sería el caso del diamante. Aquí coloqué el correspondiente amorfo de este material, ¿no? En el caso,
sabemos también que el diamante es un material totalmente aislante, ¿no? En el caso de las ligaciones sp2, que son aquellas que fueron apenas intervienen 3 electrones y un electrón queda libre, ¿no? Es lo que se forma las estructuras planares, ¿no? Como planos aquí de lo que es el grafito. Y entre los planos tenemos ese enlace débil, ¿no? Que estaría siendo dado debido al electrón que quedó sin enlazarse, ¿no? El electrón libre, ¿ya? Entre estos planos, entonces, tenemos un tipo de fuerzas llamadas fuerzas de Van der Waals, que son tipo de fuerzas asociadas a los gases, ¿no? Son fáciles de ser extraídos y es ahí donde surge el tema del grafeno, ¿no? Entonces, poder sintetizar a partir de un material que tenga los enlaces débiles entre los planos y poder extraer los planos atómicos, ¿no? Así como el caso del grafeno, otros materiales ya están siendo estudiados que tengan ese tipo de enlaces, ¿no? Y que se puedan tener sistemas bidimensionales y trabajar apenas con un plano atómico, ¿no? Esta sería la parte entonces estructural y totalmente cristalina, ¿no? Su correspondiente amorfo sería esto, ¿no? El otro caso serían los 2 electrones que consiguieron enlazarse y otros 2 electrones que quedaron libres, ¿ya? Y esto formaría lo que le llaman cadenas poliméricas, ¿no? Más aplicados en química y biología, ¿ya? Entonces, tenemos ya en la naturaleza estos tres tipos conocidos de hibridizaciones para el carbono, ¿ya? ¿Qué sucede? Que cuando vamos y son extraídos en las minas, por ejemplo, por lo que vi por el trabajo de Lisbeth, ¿no? Tenemos un sistema que le llaman a veces andracítico, tienen unos términos, ¿no? Dependiendo de la pureza del carbono que se tiene, ¿ya? Por los análisis que hemos estado haciendo, que voy a presentar después, podemos tener estos 3 tipos de carbonos, tal vez predominando uno de ellos. Y hay un estudio más profundo de las propiedades físicas del sistema, nos puede determinar si efectivamente tenemos el tipo grafito o nos estamos aproximando al tipo diamante, ¿no? Si fuese cristalino o si él es amorfo, porque dependiendo de la forma estructural que él tiene, las propiedades electrónicas de él van a cambiar, ¿cierto? Como las propiedades mecánicas también, ¿ah? Entonces, el estudio en sí es complejo, tenemos que determinar exactamente ¿qué tipo de carbono tenemos? Si tenemos el tipo diamante, tenemos el tipo grafítico, tipo polímero, y encima de eso, si él es cristalino o él es amorfo, ¿no? Son cosas diferentes. Bueno, aquí para observar un poco mejor el caso del grafito tridimensional, sería esto de aquí, ¿no? Todos los planos atómicos formando varias capas, ¿no? Varios planos, uno encima de otro, formamos el grafito. El grafito es conocido por ser un grande lubrificante debido a esos enlaces débiles que hay entre las capas, ¿no? Él es un excelente conductor, ¿no? La única capa entonces, ¿no? Separada, aislada del sistema, es lo que es conocido de grafeno, ¿no? Con el nombre de grafeno. Entonces tenemos aquí hexágonos, átomos de carbono formando hexágonos regulares y dando todas las características asombrosas a las cuales se le conoce este material. Una capa de grafeno, también envuelta, como una especie de tubo en este caso, es lo que es llamado de nanotubo de carbono, que también fue una de las grandes emergentes, vamos a decir, en lo que son las aplicaciones tecnológicas de la época de los 90 que comenzó. Así como el grafeno, ¿no? En la época de los 90, los nanotubos de carbono también tuvieron una onda muy grande, ¿no? El problema de fabricar los nanotubos de carbono, que lo cual fue hasta interesante de cómo surgió, ¿no? Porque también ellos presentan una altísima emisión de electrones, ¿no? Por ejemplo, para las aplicaciones de telas planas y en todo lo que es microelectrónica, es grandísimo las aplicaciones en los nanotubos de carbono, ¿ya? Él surge también como si fuesen unos defectos en el momento que se están creciendo películas de carbono, ¿ya? Entonces, pequeños defectos, ¿no? Como unas puntitas que comenzaban a aparecer y simplemente se iban eliminando ese tipo de
ese tipo de filmes de películas que estaban saliendo, ¿no? En un momento determinado, dos investigadores, comienzan a querer examinar, ¿no?, ¿Qué propiedades podría tener esos defectos? Y ahí surge también la aparición de lo que la emisión de los electrones era muy alta, ¿no?, y podía tener aplicaciones en electrónica. El problema fue realmente sintetizar, tener tamaños, ¿no?, y tener áreas extensas de nanotubos de carbono. Y una tecnología muy cara, muy sofisticada, realmente carísima. Entonces se fue dejando poco a poco de lado, ¿ah? Después tenemos lo que es llamado de fullerenos. Los fullerenos también, prácticamente una capa de átomos de carbono, ¿no?, de grafeno, envuelto como si fuese, ahí en Brasil le llaman de una bola de fútbol, ¿no?, porque tiene ese aspecto ahí, ¿no? Son 60 átomos que también tienen características muy interesantes de las propiedades electrónicas de él. También no es tan fácil de obtener fullerenos, ¿no? En sí, hasta el momento, una de las cosas que apunta a ser entonces uno de los grandes candidatos a poder sustituir el silicio en sí es el grafeno, que sería apenas una camada de átomos de carbono, y que él está presente en todos los materiales de grafito, ¿no? Aquí coloqué más o menos cuál sería el interés en sí de estudiar el grafeno. Entonces es la altísima movilidad de los electrones que se presentan. En el caso de silicio pueden ver que va más o menos en la orden de 1300 centímetros cuadrados por voltio por segundo. En el caso del grafeno sería en la orden de 100.000, entonces es altísima la movilidad de los electrones. Inclusive se le asocian efectos relativísticos en física a este material, ¿ah? Aproximadamente la velocidad teóricamente se le enfoca como si fuese la velocidad de la luz a estos electrones, ¿no?, en el caso del grafeno. Las potenciales aplicaciones en la espintrónica, sobre todo, son debidos a los efectos cuánticos que son observados a temperatura ambiente. ¿Ah? Es el único material hasta el momento, ¿ah?, que muestra efectos cuánticos a temperatura ambiente. Los efectos cuánticos son sumamente complicados de ser observados, ¿no? Eso es la aplicación de un campo magnético y el control que se puede tener de los espines de los electrones dentro del material. Eso solamente es posible, ¿no?, obtener generalmente a bajas temperaturas y no a una temperatura ambiente, ¿no? Y este es un material que impresiona por eso, ¿no? El grafeno, por eso mismo, es el punto de vista académico que él tiene es que él presenta una física nueva también, ¿no? La incorporación de elementos como hidrógeno, nitrógeno y nanopartículas torna nuevas aplicaciones a todo este material. Entonces ha abierto toda una área nueva de materiales, una ingeniería de nuevos materiales, ¿no? Ya es posible colocar hidrógeno, ¿no? Hay un trabajo muy interesante en el cual se coloca hidrógeno en la red del grafeno, ¿ya?, y a una cierta temperatura el hidrógeno nuevamente es soltado, ¿ya?, y el grafeno mantiene totalmente sus propiedades. La aplicación de esto es generalmente para válvulas de estocaje, de poder almacenar hidrógeno, ¿no?, para combustible. Es una gran aplicación que tiene en ese sentido, que sería uno de los pocos materiales que podría absorber el hidrógeno, poder retenerlo, ¿no?, y después poderlo emitir sin alterar en nada sus propiedades. Entonces, para lo que es aplicación en combustibles de hidrógeno, por ejemplo, que es una de las cosas difíciles de poder hacer, ¿no?, de poder retener, de poder almacenar el hidrógeno, esto del grafeno está dando muchas perspectivas, ¿no? En fin, entonces entre esas son los intereses de poder estudiar el grafeno. Ahora, cuando pensamos en el grafeno, todo el mundo piensa a partir del grafito, y la primera cosa que se nos viene a la cabeza es un lápiz, ¿no? Todo lápiz es hecho de grafito, ¿cierto? ¿Ya? Y sí, yo tengo alumnos, ¿no?, entre los cuales comenzamos unas investigaciones sobre utilizar el propio lápiz, diferentes tipos de lápiz, ¿no?, con diferentes tipos de grafito, y poder obtener los grafenos. Se obtienen grafenos no tan puros,
¿ya? Grafenos con dimensiones muy pequeñas, pero sí se obtienen, ¿ya? Aquí la forma de cómo los grafenos están distribuidos y cómo los planos es que son tirados, son colocados uno a uno, ¿no? Es la facilidad con la cual se puede realmente manipular estos planos. Aquí sería la forma cómo se hace una esfoliación, le llamamos esfoliación, ¿no? A partir de cintas tenemos lo que se llama la técnica de clivado micromecánico para poder obtener a partir de lo que es una cinta adhesiva, ¿ya? Que inicialmente fue cualquier tipo de cinta, que fue así como se ganó el premio Nobel en el 2004, ¿no? Y que después fue perfeccionado el tipo de cinta, de adhesiva, ¿no? Que fue ya unas cintas que no dejaban residuos orgánicos, porque se veía que era importante la pureza del grafeno en todo esto, ¿no? Y trabajar a nivel atómico, cualquier cosa puede alterar el sistema, ¿no? La segregación entonces aquí del metal, el sustrato que puede ser colocado, las temperaturas que pueden ser usadas, ¿no? Los tipos de sustratos que son usados, sustratos llamamos el lugar donde es colocado para la fabricación del dispositivo. Por ejemplo, tenemos silicio-carbono, también se usan silicio-oxígeno. Generalmente son sustratos de silicio o sustratos que tienen algún dopado con oro o plata, ¿no? Todo esto para aplicaciones en micro y nanoelectrónica. ¿Ya? La deposición. Existen varias técnicas. Por ejemplo, esta técnica de la cinta, que les digo, con la cual los premios Nobel consiguieron ganar, fue en el 2004 y fueron perfeccionando la cinta. También existen unas técnicas en las cuales se pueden hacer áreas mayores, ¿no? Porque estas de aquí te permiten áreas pequeñas, más o menos estamos hablando de unos 20 micras, 20 por 20 micros. Entonces son áreas muy pequeñas, más para microelectrónica, nanoelectrónica son excelentes. Más si queremos áreas mayores, ¿no? Por ejemplo, tipo hacer celdas solares, una cosa así, ¿no? Ya utilizar técnicas físicas para la deposición sería interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí se usa el Chemical Vapor Deposition, ¿no? Que es un sistema en el cual vas incorporando átomos de carbono, más claro, esto sale a través de gases, por ejemplo, metano, ¿no? Existen otras técnicas en las cuales colocas un target, puede ser de grafito, y son arrancados los átomos, tienen un sistema de spattering, ¿no? Sistemas con los cuales yo he trabajado para películas delgadas de carbono, en los cuales he hecho películas amorfas, películas cristalinas, ¿no? Y ahí depende de las condiciones termodinámicas del sistema para poder obtener variaciones en las propiedades electrónicas, en las propiedades mecánicas, ¿no? Aquí también hay una síntesis química que puede ser hecha, ¿ya? El problema de la síntesis química es que envuelve muchos solventes, ¿no? Y los solventes ya influyen como disminuir la pureza generalmente del material, ¿ya? Ese es el problema de los solventes. Entonces, las prácticas químicas bien controladas pueden sí llegar a resultados interesantes, mas tienen que ser muy controladas, ¿no? Las caracterizaciones de estas muy controladas. ¿Ya? Aquí más o menos como generalmente hay el grupo de nanotecnología, ¿no? En Singapur, que es un grupo muy grande que ha sido desenvuelto sobre el área de grafeno, ¿no? Ellos ya están haciendo planchas inclusive de este material, ¿no? Son sustratos totalmente flexibles, ¿no? Eso es entre las grandes aplicaciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de átomos de carbono, apenas átomos que están dando propiedades impresionantes, mucho mejores que el silicio. Sabemos que el silicio es lo que mueve todo lo que es nano y microtecnología hoy en día en el mundo, ¿no? Entonces, es totalmente impresionante esto, ¿no? Son átomos los cuales son totalmente transparentes, ¿no? Puede ser colocado sobre cualquier tipo de sustrato, ¿no? Puede ser manipulado de una forma muy aparentemente fácil, ¿ya? Cuando Lisbeth fue a mi laboratorio, entonces trabajamos un poco algunas muestras que ella había traído del
de aquí de la región Ancash, que infelizmente en este seminario no he conseguido colocar los resultados. Claro, ella los tiene, ¿no? Hemos trabajado bastante sobre eso. Y pudimos comparar algunos resultados con los grafitos con los cuales yo trabajo. Yo trabajo con grafitos de las minas de Minas Gerais, que están en Brasil, ¿ya? Brasil tiene una de las minas más grandes de grafito del mundo y son ellos los que dan y los que dieron para inclusive los premios Nobel, ¿no? Entonces, los premios Nobel, el grupo de la Unión Europea de Grafeno trabaja directamente con las minas de grafito de Brasil, ¿ya? Ellos han conseguido, aparte de tener un excelente grafito ya natural, de por sí solo, ¿no? Un grafito natural que nosotros trabajamos en el laboratorio, ¿ya? Es un grafito que tiene una pureza increíble. Aparte también, claro, ellos trabajan en la purificación, dependiendo, ¿no? De la región, dependiendo de las condiciones termodinámicas del lugar donde está siendo extraído el carbono, tenemos más pureza o tenemos menos pureza, ¿no? Entonces ellos consiguen realmente hacer todo un proceso de purificación muy bueno, excelente, ¿no? Y tener grandes áreas de grafitos, ¿no? Áreas grandes. La empresa se llama Nacional del Grafito, ¿no? Es la mina en sí, ¿no? Nacional de Grafitos. Bueno, aquí más una forma de cómo puede ser esfoliado, ¿no? Fácilmente, pedazos de grafito pueden ser colocados sobre una solución, podemos llamar una solución de alcohol, por ejemplo, alcohol isopropílico, que no interactúe en nada con el grafito, ¿ya? Podemos colocar un ultrasonido, ¿no? Y si el grafito realmente es un grafito limpio, y mismo que no sea limpio, ¿no? Él puede ser de alguna forma purificado también con ese proceso, ¿ya? Entonces, las impurezas pueden ir saliendo a los alrededores y los planos, ¿no? Atómicos van quedando, ¿ya? Ellos van quedando medio que nadando, ¿no? En esta solución y pueden ser colectados a través de un sustrato, de un vidrio, ¿no? Podemos colocar. Esto hacemos en el laboratorio, ¿no? Aquí, por ejemplo, en soluciones surfactantes de agua, ¿no? Ahí sería más con el interés de poder dopar en sí al material, ¿no? El material es dopado, es un trabajo que ya es publicado, ¿no? Por ese grupo aquí, una Nano Nature, ¿no? Y bueno, el grafito suspendido, que es uno de los grandes desafíos, ¿no? De poder apenas tener prácticamente, agarrar los átomos aquí, ¿no? Y poder verle la aplicación directa, ¿no? Sin colocar dentro de un sustrato o sobre algo, ¿no? Es uno de los grandes desafíos tecnológicos que se tiene hoy en día, ¿ya? Los centros, como el centro de Singapur, está tentando desenvolver a partir de este tipo, ¿no? los futuros supercomputadores, ¿ya? Las características más asombrosas que puede tener el grafeno suspendido, sin ningún sustrato aquí encima, se radican en estas ondas, en estas oscilaciones, ¿no? Las propiedades físicas aquí son súper interesantes y serían los puntos de equilibrio de todo el plano, ¿no? Y los que estarían dando justamente las propiedades electrónicas o la altísima movilidad de sus electrones. Entre las aplicaciones también es lo que se dice el conductor transparente, ¿no? Porque como ustedes observan, aparentemente no tenemos nada sobre esto de aquí, pero está lleno de grafeno, ¿no? La transparencia prácticamente es de 80%, ¿no? Y la resistencia de 500 ohmios. Estos son los posibles dispositivos, esto ya fue publicado, 2009 inclusive, ya están siendo hechos, ¿no? Estoy en un grupo de la profesora King en la Universidad de MIT, ¿no? Una de las grandes proezas es los chips en la orden de 1000 GHz, ¿no? utilizando el grafeno, ¿no? Que se lleva de muy lejos al silicio, demasiado. Polímeros también son interesantes para poder hacer lo que se llama ingeniería ya de materiales, ¿no? Son los polímeros con los grafenos. La incorporación de hidrógeno en la red del carbono, del grafeno, por ejemplo, es lo que se llama de grafane, un nuevo material que ya tiene un nombre, ¿no? Llamado de grafane. Y esto también ya fue reportado ya en 2009.
¿no? Por el grupo del premio Nobel, Gay y Novoselov. ¿No? Es lo que les decía, ¿no? Las válvulas de estocaje para almacenamiento, ¿no? De hidrógeno. Esto ya es reciente, el 2012 salió un trabajo bien interesante sobre la deposición de nanotubos de carbono encima de la red del grafeno, como un posible supercapacitor, ¿no? Entonces, continúan esa grande área que ha sido abierta con el grafeno sobre aplicaciones tecnológicas impresionantes, ¿no? Todo esto para lo que podría ser los supercomputadores, ¿no? Aquí más o menos la forma como en Singapur está siendo hecho, ¿no? La fabricación de los dispositivos, ¿no? Y esta es la forma como nosotros, en mi laboratorio, estamos extrayendo los grafenos. Prácticamente tenemos un bulk de grafito lo más puro posible, o un grafito que tenga impurezas, el estratado. Aplicamos una cinta que es totalmente muy pura, una cinta que es libre de residuos orgánicos, ¿no? Y extraemos los grafitos. Los grafitos en flocos, ¿no? Son extraídos, ustedes ven diferentes tonalidades, ¿no? Indicando la espesura cada vez más fina. Entonces, regiones que, por ejemplo, aparentemente no se observan, esta es una microscopía óptica simple, ¿no? Unas regiones sumamente, estas por ejemplo de aquí, ¿no? Podrían indicar que ya tenemos grafenos, y las otras serían con capas, ¿no? De 2, 3, 4, 5, 10 camadas, lo que le llamamos planos atómicos, ¿no? Más cada una de esas regiones presenta propiedades electrónicas muy diferentes, ¿no? No es solamente que teniendo el grafeno nada más tenemos que trabajar, no, porque cada una de ellas ya presenta propiedades electrónicas que también son bien interesantes, ¿no? Y el punto es poder realmente sintetizar estas y crear los dispositivos encima de ellas, que es todo un desafío. No es nada fácil trabajar con grafenos. No es nada fácil. Yo vengo trabajando 8 años ya con este material. Ya tengo una patente, tenemos otra patente más que está en el área de dispositivos, ¿no? Con mis alumnos, todo con mis alumnos de graduación y de maestría. Tenemos algunos trabajos publicados en esta dirección. Esto de aquí es cómo hacemos los grafenos en el laboratorio. Tenemos aquí el wafer o el silicio. Escogemos una región. Utilizamos la cinta, ¿no? Y es colocado encima y después se hacen todas las caracterizaciones. Ese de aquí es nuestro laboratorio de microscopía de fuerza atómica. Aquí podemos medir la topografía, la morfología de las muestras, pueden ser observadas aquí. Podemos también hacer procesos de litografía. La litografía es sumamente importante para crear los dispositivos, también los creamos aquí. Esa es una imagen de microscopía óptica, ¿no? Donde se puede medir la rugosidad prácticamente, ¿no? Si pasamos es una punta, ¿no? Metálica, y ella nos estaría dando las alturas de las camadas. Este de aquí es nuestro microscopio de espectrómetro Raman, ¿no? Que fue en lo cual Elisabeth desenvolvió grande parte de su trabajo, ¿no? Es un sistema físico, ¿no? Nos ayuda a poder estudiar justamente los tipos de hibridizaciones que tiene el material, si él es tipo grafítico, si él es tipo diamante, ¿no? Si él es tipo un polímero, ¿no? Si él es un cristal, si él es un amorfo. A través de este microscopio de espectrómetro Raman podemos observar eso. Él también posee bajas temperaturas, podemos estudiar en función de la temperatura, podemos estudiar aquí la parte del grafeno en sí, extrayendo pequeñas regiones porque tenemos un microscopio, ¿no? Y podemos también en esta región utilizar blocos para poder estudiar hacer una estadística mejor de cómo se distribuye ese tipo de hibridizaciones dentro del material, en caso de, por ejemplo, minerales, ¿no? Y no es solamente para el carbono, este equipo puede ser usado para cualquier tipo de mineral. Es simplemente
saber, que ya está todo reportado en la literatura, ¿no?, el tipo de oscilación en la cual debemos intentar encontrar, por ejemplo, silicio, germanio, azufre, cualquier tipo de material, ¿no? Eso ya puede ser caracterizado y podemos tener información si él es cristalino o si él es amorfo, ¿no? Es muy potente este tipo de equipo, ¿no? Lo que tenemos básicamente con la espectroscopía Raman es esto. Tenemos aquí el espectro padrón reportado en la literatura sobre el grafito, el cual presentan la banda Y, que es conocida, la banda de grafitización de las ligaciones sp2, que están en torno de 1530 más o menos, casi 1600, ¿ya?, en el caso de grafito, y una banda 2D. Esto de aquí, todo cuando el grafito es totalmente cristalino, que serían esos grafitos que vienen de las minas de Minas Gerais, ¿no? Cuando tenemos el grafeno y sacamos una única capa, ¿no?, observamos que la banda Y del grafito se mantiene, lógicamente, pero esta banda 2D se incrementa un montón, se incrementa bastante, es bien grande, y aquí sería un espectro típico de cómo podemos saber si realmente tenemos grafenos en nuestro material, ¿no? Entonces, hacemos un Raman, ¿no?, y ya podemos confrontar con la literatura. En la literatura ya está aquí, para una camada, como sería para una capa atómica, un plano atómico, para dos planos atómicos, el formato que tiene, la posición donde está colocado en la banda, para 5 capas, para 10 y para el grafito en sí. ¿Ve? Ahora, depende de la intensidad del láser con el que está siendo irradiada la muestra. Nosotros tenemos en el laboratorio el láser azul, el láser verde y el láser rojo, ¿no? Generalmente en la literatura reportado para un láser verde, ¿no? Así podemos determinar, por ejemplo, 2 regiones características en esta de aquí, ¿no?, de grafeno, el rojo, y de una bicamada que se ha llamado bicapas, bilayers, ¿no?, en la parte azul, ¿ya? Y sacamos el espectro característico y tenemos seguridad de que realmente estamos trabajando con una capa o con 2 capas, ¿no?, con la cantidad de camadas aquí, ¿no? Este fue un trabajo en el cual nosotros conseguimos hacer para determinar el número de esos planos atómicos a través de una nueva espectroscopía que fue corroborada con la espectroscopía Raman. Es una espectroscopía divisible utilizando un microscopio óptico, que fue lo que generó nuestra patente, ¿no? Un trabajo hecho en grafeno y que puede ser extendido para diferentes tipos de películas ultra finas. Aquí cuando nosotros estamos depositando oro, uno de los trabajos que yo hago es la deposición de oro, que ya tenemos publicaciones sobre esto, ¿no?, y observamos primeramente la morfología muda, cambia, y las propiedades electrónicas del grafeno también cambian. Podemos dopar el grafeno, un plano atómico, 2 planos, dependiendo del sistema que estamos estudiando, ¿no? Estas serían las nanopartículas que fueron hechas con un sistema de sputtering, un sistema físico totalmente puro y que es muy bueno para las aplicaciones en microelectrónica, ¿no? Aquí algunos espectros Raman indicando cómo el espectro nos va dando los diferentes cambios y los cuales están asociados con propiedades electrónicas del propio material, como el gap del material, cosas muy interesantes para las aplicaciones. Bueno, aquí ese es el grupo, ¿no?, de los chicos que están trabajando ahora, ¿no?, cada uno desenvolviendo una parte de sus tesis, ¿no? Y creo que eso es. Bueno, esta aquí es la Universidad Federal del ABC en Sao Paulo, donde yo trabajo, ¿no?, y que comúnmente visitada por el expresidente Lula, que fue quien fundó prácticamente esa universidad. Esta universidad tiene apenas 8 años de vida, pero ya tiene una central multiusuaria con equipos de alto costo, ¿no? Tenemos microscopios electrónicos muy potentes. Tenemos bueno, Lisbeth ha visto ahí lo que tenemos ahí en la universidad, ¿no? Y prácticamente también tenemos la Escuela de Física, tenemos el programa de posgraduación en nanociencia y nanotecnología, que es el programa donde estoy trabajando, ¿no? Y aquí coloco algunos financiadores que nosotros tenemos,
La propia universidad posee becas de estudio para los estudiantes para hacer estagios cortos, está también para poder hacer maestría, para poder hacer doctorado. Tenemos las bolsas CAPES, tenemos el Centro Latinoamericano de Física, ¿no? Tenemos la CNPq, tenemos el PLAF, la Sociedad Brasilera de Física, todas ellas otorgan becas de corto estagio y de largo estagio también, ¿no? A partir de 2 meses, 3 meses, de 1 año, para poder desenvolver o intentar hacer parte de las tesis, ¿no? Que los estudiantes requieran, no solamente de la universidad, sino de otras universidades fuera del país y todo, ¿no? Y que bueno, pues la universidad está abierta, ¿no? A todos los que tengan interés en querer trabajar en esta área, ¿no? Que es un área bien promisoria, ¿sí, no? Bueno, eso sería todo por ahora.